Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hablaremos sobre uno de los desastres más devastadores en la historia reciente de América Latina, pero que sorprendentemente permanece desconocido para muchas personas alrededor del mundo. Un evento que, en número de víctimas, rivaliza o incluso supera la tragedia del 11 de septiembre en los Estados Unidos. El 7 de agosto de 1956, la ciudad colombiana de Cali fue sacudida por una serie de explosiones devastadoras que transformaron partes enteras de la ciudad en ruinas humeantes. Cuando el polvo se asentó, el número de muertos se estimaría entre 1.300 y posiblemente más de 4.000 personas, una cifra que potencialmente supera las casi 3.000 víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Pero a diferencia del 11 de septiembre, que fue transmitido en vivo para todo el mundo y está grabado en la memoria colectiva global, el desastre de Cali permanece relativamente oscuro fuera de Colombia. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente aquella fatídica mañana? ¿Por qué la devastación fue tan extrema? ¿Y por qué esta tragedia no ha recibido el reconocimiento global proporcional a su magnitud? Vamos a sumergirnos en esta historia de negligencia, destrucción y sus consecuencias duraderas. Para entender completamente la magnitud de esta tragedia, primero necesitamos conocer Cali como era a mediados de la década de 1950. Santiago de Cali, o simplemente Cali, ubicada en el suroeste de Colombia, en el Valle del Cauca, era entonces una ciudad en pleno desarrollo. En la década de 1950, Cali tenía aproximadamente 400.000 habitantes y se estaba estableciendo como un importante centro urbano e industrial de Colombia. Era conocida como la sucursal del cielo debido a su clima agradable y la alegría de sus habitantes. La ciudad estaba experimentando una transformación significativa, expandiendo sus industrias e infraestructura. La economía local estaba creciendo, impulsada por la producción de azúcar y otros productos agrícolas del fértil Valle del Cauca. Políticamente, Colombia estaba viviendo un periodo turbulento conocido como la violencia, un conflicto civil entre partidarios de los partidos liberal y conservador que había comenzado en 1948. Aunque la violencia política afectaba principalmente las áreas rurales, las ciudades como Cali no estaban inmunes a las tensiones. En medio de este contexto de desarrollo económico e inestabilidad política, Cali también enfrentaba los desafíos típicos de una ciudad en rápido crecimiento, infraestructura sobrecargada, crecimiento desordenado y, crucialmente para nuestra historia, regulaciones de seguridad frecuentemente ignoradas. Uno de esos lugares donde la seguridad no era prioridad era el complejo militar ubicado en pleno centro de la ciudad, la base militar y los depósitos de municiones del Ejército Nacional de Colombia, que almacenaban grandes cantidades de explosivos peligrosamente cerca de áreas residenciales densamente pobladas. 7 de agosto de 1956. Era un martes, un día importante para Colombia. El país celebraba el aniversario de la Batalla de Boyacá, un evento crucial en la guerra de independencia contra España. En Cali, como en otras grandes ciudades colombianas, los preparativos estaban en marcha para celebraciones y desfiles patrióticos. El día comenzó como cualquier otro en Cali. A las 6 de la mañana, la ciudad ya estaba despierta, con trabajadores dirigiéndose a sus empleos, vendedores ambulantes preparando sus puestos y niños alistándose para ir a la escuela. El tráfico comenzaba a intensificarse en el centro de la ciudad, especialmente alrededor de la estación ferroviaria y del vecino complejo militar. Eran aproximadamente las 1:07 de la madrugada cuando aparecieron los primeros indicios de que algo andaba mal. Informes posteriores indicaron que pequeños incendios habían sido detectados en los almacenes militares. Funcionarios habrían intentado controlar las llamas, pero la situación rápidamente se salió de control. A la 1:10 de la madrugada, el primer estruendo sacudió la ciudad, pero esto era solo el comienzo. A la 1:25 de la madrugada, una explosión mucho más poderosa ocurrió cuando el fuego alcanzó el depósito principal, que contenía aproximadamente 1.053 cajas de dinamita, cada caja con 50 kilos de explosivos de alta potencia. La explosión fue tan violenta que creó un enorme cráter donde antes estaba el depósito. La onda expansiva devastó todo en un radio de varios kilómetros. Edificios se derrumbaron. Ventanas explotaron hasta en barrios distantes. Las personas fueron arrojadas al suelo por la fuerza de la explosión. Y el ruido, testigos lo compararon con una bomba atómica, se escuchó hasta en municipios vecinos. Pero el horror apenas comenzaba. En las 7 horas siguientes, una serie de explosiones secundarias continuó devastando la ciudad mientras más depósitos de munición eran alcanzados. Cada nueva explosión esparcía destrucción adicional y aumentaba el pánico entre la población.
Un residente local, Manuel Garcés, que tenía solo 12 años en ese entonces, recordaría años después, fue como el fin del mundo. El cielo se volvió rojo, la tierra temblaba sin parar y el aire estaba lleno de humo y gritos. Perdí a mis padres y 2 hermanos ese día. Nuestra casa simplemente dejó de existir. ¿Qué causó este desastre catastrófico? Las investigaciones posteriores revelaron una serie de fallos de seguridad y negligencia institucional que transformaron a Cali en un barril de pólvora esperando explotar. El primer y más crítico error fue la propia ubicación de los depósitos militares. A principios de los años 1950, estos almacenes habían sido construidos en un área relativamente apartada, pero con el rápido crecimiento urbano de Cali, la ciudad prácticamente engulló el complejo militar. En 1956, los depósitos estaban rodeados por barrios residenciales densamente poblados, la estación ferroviaria y varios edificios comerciales. Expertos en seguridad habían alertado repetidamente sobre los peligros de esta proximidad. Informes internos del ejército colombiano, que solo salieron a la luz años después, mostraban que oficiales de rango medio habían solicitado la reubicación de los depósitos a un área más remota. Estas peticiones fueron ignoradas, principalmente por razones financieras y burocráticas. La segunda falla crítica estaba en las propias condiciones de almacenamiento. Los depósitos no seguían los protocolos internacionales de seguridad para el almacenamiento de materiales explosivos, no había sistemas adecuados de refrigeración, a pesar del clima cálido de Cali, la ventilación era insuficiente, los depósitos estaban sobrecargados, almacenando cantidades de explosivos muy por encima de la capacidad proyectada, los diferentes tipos de explosivos y municiones no estaban debidamente separados, los sistemas antiincendio eran anticuados o inexistentes. El tercer factor fue la falta de entrenamiento y vigilancia adecuados. Muchos de los funcionarios responsables de los depósitos no habían recibido el entrenamiento especializado necesario para manejar materiales explosivos. La rotación de personal era alta y la transmisión de conocimientos sobre procedimientos de seguridad era frecuentemente descuidada. En cuanto a la causa inmediata del incendio que desencadenó las explosiones, las investigaciones nunca llegaron a una conclusión definitiva. Algunas teorías incluyen un cortocircuito eléctrico en los sistemas obsoletos de los depósitos, el descarte inadecuado de cigarrillos por funcionarios, la descomposición química natural de explosivos antiguos y mal almacenados, que pueden generar calor suficiente para iniciar un incendio, incluso teorías de sabotaje, considerando el contexto político turbulento de Colombia en la época independientemente de la chispa inicial. Fue la combinación de todos estos factores de negligencia lo que transformó un posible pequeño incidente en una de las mayores catástrofes de la historia colombiana. La devastación causada por las explosiones fue casi imposible de dimensionar. Cuando el sol se levantó sobre Cali aquella mañana del 7 de agosto, reveló un paisaje apocalíptico que muchos sobrevivientes compararon con una zona de guerra. El epicentro de las explosiones, donde estaban los depósitos militares, fue completamente obliterado. Un cráter de casi 50 metros de diámetro y 25 metros de profundidad marcaba el lugar. En un radio de aproximadamente 1 kilómetro, casi todas las estructuras fueron completamente destruidas o severamente dañadas. La estación ferroviaria de Cali, un importante centro de transporte, fue reducida a escombros. Los barrios adyacentes, incluyendo San Nicolás, El Hoyo, El Piloto y Obrero, fueron los más afectados. Estas eran áreas predominantemente de clase trabajadora, con casas simples que no tenían ninguna posibilidad contra la fuerza de las explosiones. Manzanas enteras simplemente desaparecieron. Las líneas de energía fueron cortadas en gran parte de la ciudad, el suministro de agua fue interrumpido cuando las tuberías principales fueron dañadas, las comunicaciones colapsaron, las carreteras quedaron bloqueadas por escombros, dificultando el acceso de los equipos de rescate, pero el costo humano fue incomparablemente más devastador. El número exacto de muertos nunca fue establecido con precisión, lo que es en sí mismo revelador del caos que siguió. Las estimaciones oficiales iniciales hablaban de 1.300 muertes, pero muchos historiadores e investigadores creen que el número real pudo haber sido mucho mayor, entre 3.000 y 4.000 víctimas fatales. ¿Por qué esta imprecisión? Varios factores contribuyeron, muchos cuerpos fueron completamente vaporizados por la fuerza de las explosiones, familias enteras fueron eliminadas, no dejando a nadie para reportar su desaparición, los registros civiles de la época eran imperfectos, especialmente para las clases más pobres, el caos de los días siguientes dificultó el conteo preciso, algunos cuerpos fueron rápidamente enterrados en fosas comunes para evitar epidemias. Además de las muertes, se estima que más de 4.000 personas resultaron heridas, muchas con lesiones permanentes.
Quemaduras graves, miembros amputados, lesiones por metralla y daños auditivos causados por la onda expansiva fueron comunes entre los sobrevivientes. Gabriel Márquez, un enfermero que trabajó incansablemente en las operaciones de rescate, relató años después: nunca olvidaré la expresión en los ojos de la gente. No era solo dolor físico, era un tipo de shock profundo, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de ellos. Muchos miraban los escombros de sus casas con una mirada vacía, incapaces de procesar lo que había ocurrido. Aproximadamente 10.000 personas quedaron sin hogar de la noche a la mañana. Familias enteras perdieron todo: sus casas, pertenencias, documentos y, lo más devastador, sus seres queridos. La respuesta inicial al desastre estuvo marcada por una mezcla de heroísmo individual y confusión institucional. En las primeras horas después de las explosiones, fueron los propios ciudadanos de Cali quienes formaron la primera línea de los esfuerzos de rescate. Vecinos excavaban desesperadamente los escombros con sus propias manos, buscando sobrevivientes. Taxistas y vehículos particulares se transformaron en ambulancias improvisadas, transportando heridos a los hospitales ya sobrecargados. Personas comunes abrieron sus casas para albergar a los damnificados. Rosa Quintero, una sobreviviente que perdió a su marido en la tragedia, recordó: nadie esperó por las autoridades. Todo el que podía ayudar, ayudó. Vi hombres cargando heridos en sus hombros por kilómetros porque las calles estaban bloqueadas. Vi personas compartiendo lo poco que tenían con extraños que habían perdido todo. Los hospitales de la ciudad quedaron rápidamente sobrecargados. El Hospital Universitario del Valle, principal centro médico de la región, recibió cientos de heridos en las primeras horas. Médicos y enfermeras trabajaron durante días sin descanso, frecuentemente sin electricidad, agua corriente o suministros médicos adecuados. La respuesta oficial del gobierno fue inicialmente lenta y descoordinada. El presidente de Colombia en ese momento, Gustavo Rojas Pinilla, estaba en Bogotá, a más de 460 kilómetros de distancia. Las comunicaciones habían sido severamente afectadas y la información llegaba de forma fragmentada a la capital. Solo al final del día 7 de agosto, el gobierno nacional comenzó a movilizar una respuesta más coordinada. El ejército colombiano, irónicamente en parte responsable de la tragedia, fue movilizado para mantener el orden y ayudar en los rescates. Médicos y enfermeras fueron enviados desde otras ciudades, suministros de emergencia comenzaron a llegar, aunque la distribución fue caótica. Carpas temporales fueron establecidas para albergar a los desplazados. Una decisión controvertida fue tomada en el tercer día después del desastre. Temiendo la propagación de enfermedades debido a los muchos cuerpos aún bajo los escombros en el calor del clima tropical, las autoridades autorizaron el uso de tractores para limpiar grandes áreas afectadas, aún sabiendo que esto significaba que algunos sobrevivientes atrapados podrían ser sacrificados y muchos cuerpos nunca serían recuperados para identificación y sepultura adecuada. Esta decisión, aunque quizás necesaria desde el punto de vista de la salud pública, causó gran angustia adicional a las familias que aún esperaban encontrar a sus seres queridos vivos o al menos poder darles un entierro digno. A medida que noticias del desastre comenzaron a esparcirse por el mundo, la ayuda internacional comenzó a llegar a Cali. Aunque no recibió la misma atención global que desastres más recientes, varios países y organizaciones respondieron al llamado de Colombia. Estados Unidos, que mantenía relaciones cercanas con Colombia durante la Guerra Fría, fue uno de los primeros en ofrecer asistencia. La Cruz Roja Americana envió equipos médicos y suministros. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos también envió especialistas para ayudar en la remoción segura de escombros y en la evaluación estructural de los edificios remanentes. Los países vecinos de América Latina también demostraron solidaridad. Venezuela, Ecuador, Perú y México enviaron suministros médicos, alimentos, carpas y equipos de búsqueda y rescate. Brasil envió un equipo especializado en grandes desastres urbanos. La Cruz Roja Internacional coordinó gran parte de la ayuda humanitaria, estableciendo hospitales de campaña y centros de distribución de alimentos y agua potable. La Organización Mundial de la Salud envió especialistas para prevenir brotes de enfermedades, una preocupación seria dadas las condiciones sanitarias comprometidas. Particularmente conmovedor fue la respuesta de la vecina ciudad de Medellín, tradicional rival de Cali en Colombia. Dejando de lado cualquier rivalidad regional, los ciudadanos de Medellín organizaron una masiva campaña de recaudación de fondos y suministros. Un tren especial, apodado el Tren de la Solidaridad, fue enviado cargado de alimentos, ropa, medicinas y materiales de construcción. Carlos Restrepo, un organizador de la campaña en Medellín, dijo en ese momento: hoy no somos de Medellín o de Cali. Somos todos colombianos. El dolor de Cali es el dolor de toda Colombia.
Dentro de la propia Colombia, una ola de solidaridad recorrió el país. Donaciones de sangre, dinero y suministros llegaban de todas las regiones. Voluntarios de todo el país viajaron a Cali para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. Las emisoras de radio colombianas organizaron maratones de transmisión para recaudar fondos y localizar personas desaparecidas. Estas transmisiones se convirtieron en un canal crucial de comunicación, ayudando a reunir familias separadas en el caos y a coordinar la distribución de ayuda. Esta movilización internacional y nacional sin duda salvó muchas vidas y proporcionó algún consuelo a las víctimas de la tragedia. Sin embargo, como veremos a continuación, la reconstrucción y la recuperación a largo plazo presentarían desafíos aún mayores. La reconstrucción física de Cali comenzó casi inmediatamente después de la tragedia, pero la verdadera recuperación, tanto de la ciudad como de sus habitantes, llevaría décadas y, en algunos aspectos, nunca sería completa. El gobierno colombiano declaró a Cali como zona de desastre nacional y asignó fondos de emergencia para la reconstrucción. Un plan ambicioso fue desarrollado para no solo reconstruir lo que había sido destruido, sino para modernizar las áreas afectadas. Nuevas viviendas, calles más anchas y mejores servicios públicos fueron prometidos. Sin embargo, como ocurre frecuentemente después de grandes desastres, la realidad quedó lejos de las promesas. Los fondos resultaron insuficientes, la corrupción desvió recursos y la atención política eventualmente se volvió hacia otras crisis. Muchas familias acabaron reconstruyendo sus casas por cuenta propia, frecuentemente en condiciones precarias y sin asistencia técnica adecuada. La estación ferroviaria fue reconstruida y reabierta en 1958, aunque a menor escala. Los depósitos militares, causa de la tragedia, fueron transferidos a un área remota fuera de la ciudad, una medida que debería haberse tomado años antes. Las cicatrices físicas en la ciudad gradualmente desaparecieron, pero las cicatrices psicológicas y sociales permanecieron mucho más tiempo. Estudios posteriores identificaron altas tasas de trastorno de estrés postraumático entre los sobrevivientes. Una generación entera de niños creció marcada por la pérdida y el trauma. Muchos sobrevivientes heridos nunca pudieron regresar al trabajo, cayendo en la pobreza. El tejido social de barrios enteros fue destruido cuando comunidades fueron dispersadas. Juan Mendoza, un psicólogo que trabajó con sobrevivientes durante décadas, observó: había lo que llamábamos el silencio de Cali, una renuencia colectiva a hablar sobre el trauma. La gente quería seguir adelante, pero sin procesar adecuadamente lo que había ocurrido. Esto generó un tipo de duelo no resuelto que fue pasado incluso a las siguientes generaciones. Una consecuencia significativa, aunque menos visible, fue la reforma de las regulaciones de seguridad en Colombia. Tras el desastre, se implementaron nuevas leyes más rigurosas sobre el almacenamiento de materiales peligrosos, zonificación urbana y planificación de respuesta a emergencias. Estas reformas probablemente evitaron tragedias similares, aunque llegaron demasiado tarde para las víctimas de Cali. Quizás el legado más duradero del desastre fue el cambio en la identidad cultural de Cali. La ciudad, antes conocida por su atmósfera alegre y despreocupada, desarrolló una resiliencia y determinación notables. Los caleños, habitantes de Cali, comenzaron a enorgullecerse de su capacidad para recuperarse de la adversidad. Este espíritu fue capturado en un memorial finalmente construido en 2006, en el 50º aniversario de la tragedia, un monumento simple en el parque ferroviario con los nombres de las víctimas y la inscripción: para que nunca se olvide, para que nunca más suceda. Uno de los aspectos más intrigantes del desastre de Cali es el relativo desconocimiento sobre el fuera de Colombia, especialmente cuando se compara con otras tragedias de magnitud similar. ¿Por qué un evento que mató potencialmente a más personas que el 11 de septiembre no es ampliamente reconocido en la historia global de desastres? Varios factores contribuyeron a esta amnesia histórica. Primero, el contexto histórico y geopolítico. El desastre ocurrió en 1956, durante el apogeo de la Guerra Fría. Los ojos del mundo estaban puestos en la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la crisis de Suez y otros eventos en Europa y Asia. América Latina, a menos que estuviera directamente relacionada con el enfrentamiento este-oeste, raramente recibía atención sostenida de los medios internacionales. Segundo, las limitaciones tecnológicas de la época. En 1956 no había transmisión global instantánea de noticias, internet o redes sociales. Las imágenes del desastre tardaron días en llegar a la prensa internacional y aún así con distribución limitada. Sin el impacto visual inmediato, la tragedia no se fijó en la conciencia global. Tercero, está el factor que algunos académicos llaman jerarquía del sufrimiento, la tendencia de los medios de comunicación y la atención global de priorizar tragedias en países desarrollados o geopolíticamente estratégicos.
Desastres en países en desarrollo, especialmente cuando afectan a poblaciones más pobres, frecuentemente reciben menos cobertura y son más rápidamente olvidados. Cuarto, el propio gobierno colombiano. En ese momento, bajo el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla, no estaba interesado en publicidad internacional que pudiera destacar la negligencia gubernamental. Hubo esfuerzos para controlar la narrativa y minimizar la extensión de la tragedia en los informes oficiales. La historiadora colombiana Catalina Muñoz argumenta, hubo un tipo de pacto tácito de silencio. El gobierno quería evitar responsabilidad, la ciudad quería seguir adelante y para el mundo exterior era solo un desastre más en un país lejano. El resultado es que una de las mayores tragedias del siglo XX fue efectivamente borrada de la memoria colectiva global. Irónicamente, esta relativa oscuridad contribuyó a que lecciones importantes no fueran aprendidas globalmente. Mientras Colombia implementó reformas significativas después del desastre, otros países continuaron cometiendo errores similares, almacenando materiales peligrosos en áreas urbanas densamente pobladas, un problema que persiste hasta hoy en muchas partes del mundo. El desastre de Cali sirve como un recordatorio sombrío de cómo nuestra memoria histórica es selectiva y cómo tragedias de magnitud similar pueden recibir atención drásticamente diferente dependiendo de dónde y cuándo ocurren, aunque ocurrió hace casi 70 años, el desastre de Cali ofrece lecciones cruciales que permanecen relevantes en el mundo contemporáneo. Primera y más obvia es la importancia de la planificación urbana adecuada y regulaciones de seguridad rigurosas. La ubicación de los depósitos de explosivos en el centro de una ciudad en crecimiento fue una decisión catastrófica que nunca debería haber sido permitida. Aún hoy, muchas ciudades alrededor del mundo enfrentan riesgos similares, con instalaciones industriales peligrosas rodeadas por áreas residenciales, frecuentemente en comunidades de bajos ingresos que tienen menos poder político para oponerse a tales riesgos. La tragedia de Cali también destaca el peligro de la complacencia institucional. Varios informes y advertencias sobre los riesgos fueron ignorados durante años. Esta es una dinámica que hemos visto repetidas veces en desastres más recientes, desde el desastre nuclear de Fukushima hasta el colapso de la represa de Brumadinho en Brasil, donde las alertas fueron minimizadas o ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Otra lección importante se refiere a la gestión de desastres. La respuesta inicial al desastre de Cali fue ampliamente improvisada, con ciudadanos comunes asumiendo el papel de rescatistas. Aunque esto demuestra lo mejor del espíritu humano, también refleja un fracaso de preparación. Hoy, las principales ciudades tienen planes de emergencia detallados, pero muchas áreas aún carecen de recursos y entrenamiento adecuados para manejar grandes desastres. El desastre también ilustra cómo los impactos de una tragedia van mucho más allá de las muertes inmediatas y daños físicos. Los efectos psicológicos, económicos y sociales a largo plazo en Cali fueron profundos y duraderos. Este entendimiento más holístico de los impactos de desastres ha informado enfoques más modernos de recuperación que abordan no solo la reconstrucción física, sino también el bienestar mental de las comunidades afectadas. Finalmente, hay una lección importante sobre memoria y justicia histórica. El relativo olvido del desastre de Cali ilustra cómo algunas tragedias son privilegiadas en la memoria colectiva global, mientras otras son marginalizadas. Reconocer y recordar desastres como el de Cali no es solo una cuestión de registro histórico preciso, sino de dignidad y respeto por las víctimas. La historiadora y activista María Elena Rueda observa, recordar desastres como el de Cali es una forma de justicia histórica. Cuando decimos, nunca más, después de tragedias, este compromiso solo tiene significado si se aplica universalmente, no solo a los desastres que ocurren en ciertos países o que reciben más atención mediática. El 7 de agosto de 1956, Cali, Colombia, sufrió una de las peores tragedias de la historia de América Latina. Las explosiones que devastaron la ciudad aquel día se llevaron miles de vidas, destruyeron barrios enteros y dejaron cicatrices físicas y emocionales que perduraron por generaciones. Aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá con certeza, las estimaciones más confiables sugieren que más personas pueden haber muerto en el desastre de Cali que en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Sin embargo, mientras el 11 de septiembre es universalmente reconocido y recordado, el desastre de Cali permanece relativamente oscuro en la conciencia global. Esta disparidad plantea cuestiones importantes sobre cómo elegimos recordar tragedias, qué vidas consideramos más dignas de conmemoración y cómo nuestra comprensión de la historia está moldeada por factores como geografía, geopolítica y acceso a los medios. Para los sobrevivientes y sus descendientes, el desastre de Cali no es una nota al pie histórica, sino un evento definitorio que dividió sus vidas en antes y después.
Para la ciudad de Cali, fue un momento de transformación que probó y, en última instancia, demostró la notable resiliencia de su población. Es nuestra responsabilidad colectiva recordar desastres como el de Cali no solo como estadísticas o curiosidades históricas, sino como tragedias humanas reales con lecciones vitales aún relevantes hoy. Al hacerlo, honramos a las víctimas y contribuimos a un futuro donde tales desastres evitables se conviertan verdaderamente en cosas del pasado, como dice el memorial en Cali, para que nunca se olvide, para que nunca más suceda.